¿Preparados para gastar más unos minutos de su día conmigo en este servicio público de inutilidad emocional, mis amigos? Porque hoy la familia de Valeria se puso creativa, del tipo que debería venir con advertencia sanitaria y un exorcismo incluido. Y antes de que digas, nah, eso no pasa, déjame mirarte a los ojos del alma y preguntarte, ¿seguro, my friends? Valeria pensaba que tenía una familia complicada, como todo el mundo. Chismes, silencios incómodos, tías que preguntan por qué sigue soltera y abuelas que creen que el estrés se cura con sopa. Hasta que una sola frase, le reventó el cerebro. Su tía, la hermana de su mamá, había quedado embarazada de su papá. Sí. Eso significa que Valeria tenía a una niña que era prima y hermana al mismo tiempo. Stick with me, my friends, porque esto no se pone raro. Ya nació raro. Y si te quedas hasta el final, te juro que vas a sentir esa necesidad ancestral de escribir en los comentarios, yo habría prendido fuego a todo, con la convicción de quien ya eligió el caos. Suscríbete, deja tu like, comenta lo que piensas y comparte esto con ese amigo que siempre dice, mi familia es un circo, para que por fin aprenda humildad. Valeria era el tipo de persona que sobrevivía a las reuniones familiares con una sonrisa de plástico y un vaso de agua como escudo. Ella llegaba, saludaba, recibía 2 besos de personas que apenas soportaba y se ubicaba cerca de la salida, por si tocaba huir. Ese domingo el aire olía a carne asada, perfume barato y resentimiento viejo. La casa de la abuela estaba igual que siempre, paredes con fotos torcidas, manteles con manchas que ya eran parte del diseo y esa sensación de que, si una pared hablara, se iría directo a terapia. La mamá de Valeria, a quien todos llamaban la santa por costumbre y por miedo, caminaba de un lado a otro con la bandeja de ensalada como si estuviera sosteniendo el destino del mundo. Sonreía, pero la sonrisa no le llegaba a los ojos. Y eso, mis amigos, era la primera bandera roja del tamaño de una sábana. La tía también estaba ahí. La tía, la hermana de la mamá. La que siempre hablaba más alto de lo necesario, como si el volumen reemplazara la razón. La que se reía con esa risa de yo sé algo que tú no sabes y te lo restregaba sin decirlo. Y por supuesto estaba el papá de Valeria. El hombre con voz de yo soy inocente hasta que me demuestren lo contrario, con manos grandes y una calma que parecía entrenada. Valeria lo quería, claro. Denia lo había visto como un héroe doméstico, el que arreglaba cosas, el que sabía de todo, el que no gritaba. El que, según ella, no era capaz de hacer dao. Ajá. Valeria se sentó y se preparó para el ritual, la conversación superficial, el comentario venenoso camuflado de chiste, y la competencia por ver quién era más mártir en la vida. Todo iba normal, demasiado normal, hasta que escuchó una frase que no estaba destinada a sus oídos. Porque el universo ama el drama, my friends, y lo sirve en bandeja, caliente y sin servilletas. La abuela llamó a la mamá al pasillo, con esa voz seca de vení para acá. Valeria, que no es sorda y tampoco es santa, se levantó a buscar hielo. Sí, hielo. Ese pretexto universal que significa quiero chismear sin que me culpen. Cuando estaba cerca de la cocina, escuchó a la abuela decir, bajito pero con odio comprimido. Si vas a seguir haciendo como que no pasó, al menos no la mires así. La nia no tiene la culpa. Valeria se quedó quieta. La nia. ¿Qué nia? Había nios en la familia, sí, pero esa frase no era de ahí. El nene se cayó. Era de secreto pasado. La mamá respondió con una voz que sonaba como si estuviera tragando vidrio. ¿Y yo qué hago? ¿La abrazo? ¿Le compro un regalo? ¿Le digo hola, sobrina, cuando es? El silencio que siguió fue tan denso que Valeria sintió que le apretaba el pecho. La abuela remató, como quien suelta la bomba y se va a hacer café. Es lo que es. Tu hermana se embarazó de tu marido. Y punto. Valeria no supo si el sonido fue del teléfono de alguien o de su propio cerebro recibiendo el mensaje de tu vida acaba de cambiar. Se le helaron las manos. El hielo, irónicamente, se le olvidó. Ella retrocedió un paso, luego otro, y volvió a la mesa con la cara de alguien que acaba de ver un fantasma, pero el fantasma trae árbol genealógico enredado. Se sentó. Sonrió. Intentó respirar como persona normal. Pero por dentro era un desfile de preguntas chocando en paredes. ¿Qué acaba de decir la abuela? ¿Mi tía con mi papá? ¿Una niña? ¿Y mi mamá sabía? ¿Y por qué sigo viva si esto es un episodio extendido de caos? Valeria miró a su tía desde la mesa. La tía estaba riéndose con un primo, comiendo ensalada como si no hubiese destruido el concepto de Navidad para siempre. La tía levantó la mirada y cruzó ojos con Valeria. Y ahí, mis amigos, pasó algo sutil. La tía sonrió como quien dice sí,
¿Escuchaste? No se asustó. No se puso pálida. No se atragantó. Eso fue lo que más asustó. Valeria miró a su papá. Él hablaba con un tío sobre fútbol, tranquilo, con esa paz de hombre que no cree en las consecuencias. Valeria buscó una grieta en su expresión, una sombra, algo. Pero no, nada. Ella sintió una rabia nueva, de esas que no son grito inmediato, sino hielo por dentro. Una rabia que te obliga a quedarte callada porque si hablas, rompes platos, mesas y probablemente la ley. Durante el almuerzo, Valeria no escuchó casi nada. Cada risa le sonaba falsa. Cada brindis era una broma cruel. Cada familia unida era una cachetada. La mamá se sentó a su lado en un momento, le acomodó el pelo con una ternura automática y le preguntó: ¿Todo bien? Valeria quiso decirle todo mal, mamá, literalmente todo mal, porque acabo de enterarme de que mi tía es una villana de novela y mi papá es no sé ni qué palabra usar. Pero en vez de eso dijo: sí. Solo me duele la cabeza. La mamá sintió como si esa respuesta fuese una cosa que pudiera arreglarse con té. La tarde avanzó con su normalidad enferma. Y entonces apareció la Nia. No entró como personaje de revelación, con música dramática y cámara lenta. Entró corriendo, con zapatos chiquitos, con un moho torcido, con la alegría inocente de quien no sabe que su existencia es un nudo de alambre en el pecho de alguien. La tía la cargó, la besó en la mejilla, y anunció, con orgullo exagerado: «Miren quién vino a saludar». La Nia tenía ojos grandes y una sonrisa con un diente faltante. Se llamaba Alma. Y Valeria sintió el golpe final cuando la Nia miró al papá de Valeria y gritó: «Papi». El papá de Valeria se quedó congelado una fracción de segundo. Solo una. Pero Valeria la vio, porque cuando sospechas, te vuelves detective con doctorado. Luego él sonrió. Se agachó. Abrió los brazos. Y dijo, con la voz más suave del universo: «Hola, princesa». Valeria sintió que el mundo se inclinaba. No por la Nia. La niña era inocente. Era un sol pequeño en medio de una tormenta que otros habían fabricado. No. El mundo se inclinó por la confirmación. La tía no se puso nerviosa. La mamá se puso pálida. La abuela suspiró como si fuese martes, no un apocalipsis familiar. Y Valeria, mis amigos, se tragó un grito. En la cocina, más tarde, Valeria se lavó las manos por tercera vez sin recordar por qué. El agua estaba fría. Le temblaban los dedos. Miró su reflejo en la ventana y se vio diferente, como si alguien le hubiese cambiado la cara por una de bienvenida a la adultez traumática. La tía entró a la cocina con esa confianza de quien cree que el mundo le debe comprensión. «Te ves rara», dijo, como si fuera un comentario sobre maquillaje. Valeria apretó la esponja con fuerza. «Estoy bien». La tía se apoyó en la encimera, cruzó los brazos, y la miró con una calma que daba ganas de lanzar una sartén. «Escuchaste, ¿verdad?» Valeria giró lento. La miró. La respiración se le hizo pequeña. ¿Qué parte? La parte en la que tú o la parte en la que todos actúan como si esto fuera normal. La tía frunció la boca, como si Valeria fuese la dramática. Baja la voz. Valeria soltó una risita seca, de esas que salen cuando no quieres llorar. ¿Bajar la voz? My friend, tú bajas la moral a los infiernos. La tía roto los ojos. No fue así. Valeria se quedó mirando, esperando que la tía dijera algo que sonara humano. La tía suspiró y se puso en modo discurso. Tu papá y tu mamá estaban mal. Mal. Y yo estaba ahí. Y pasaron cosas. Valeria sintió que algo se le rompía con esa frase. Pasaron cosas era el eufemismo más cobarde del planeta. ¿Pasaron cosas? ¿Cómo que tú decidiste acostarte con tu cuado? La tía levantó la barbilla. Él vino a mí. Valeria se rió. Esta vez fue una risa real, incrédula, afilada. Claro. Porque los hombres son como tormentas, ¿no? Llegan, te mojan y no puedes hacer nada. Mis amigos, por favor. La tía abrió la boca para responder, pero la mamá apareció en la puerta, como si el universo quisiera subir el volumen del conflicto. La mamá miró a la tía. Luego miró a Valeria. Sus ojos tenían brillo de lágrimas contenidas, pero también una furia antigua. ¿Qué están hablando? Valeria se quedó quieta. Porque ahí estaba la segunda bomba, su mamá sabía. Había vivido con eso. Había comido con eso. Había respirado al lado de eso. Valeria habló despacio. Quiero que me expliquen. Las dos. Ahora. La tía se cruzó de brazos otra vez, defensiva. La mamá tragó saliva. Valeria. Valeria levantó la mano. No. No me hagas eso.
No me digas Valeria como si mi nombre fuera un calmante. Explícame por qué esa niña le dice papi a mi papá. La mamá cerró los ojos un segundo. Cuando los abrió, parecía más vieja. Porque es su papá, dijo al fin, como quien arranca una curita pegada en herida abierta. Valeria sintió un vacío en el estómago. Entonces es verdad. La tía sonrió con una mezcla rara de triunfo y cansancio. Sí, es verdad. Valeria miró a su mamá. ¿Y tú lo aceptaste? La mamá dejó escapar una risa amarga. ¿Acepté? No. Yo sobreviví. Yo tenía una hija. Tenía una casa. Tenía una vida armada. Y cuando se quebró hice lo que pude. Valeria parpadeó rápido, porque si parpadeaba lento, se le caían las lágrimas. La tía intervino, impaciente. Y además, no es como si yo hubiese querido quedarme con él. Valeria la miró con desprecio. Pero te quedaste con su ADN, eso sí. La mamá se llevó una mano a la boca, como si esa frase le doliera y le diera risa al mismo tiempo. La tía frunció el ceño. No seas vulgar. Valeria se acercó un paso. ¿Vulgar? Vulgar es convertir la cena familiar en un juego de adivinanzas genéticas. La mamá se apoyó en la pared, como si se estuviera quedando sin fuerzas. Basta, pidió, con voz baja. Valeria no podía. ¿Desde cuándo lo sabes, mamá? La mamá se quedó callada. Esa respuesta era una cifra sin números, una cantidad que dolía. La tía contestó por ella, feliz de soltar veneno. Desde antes de que naciera la niña. Valeria sintió que el aire se le iba. ¿Y siguieron juntos? La mamá la miró con ojos húmedos. Sí. Valeria miró hacia el comedor, donde el papá reía. Lo vio a través del marco de la puerta, como si estuviera en una película y ella fuera la única que conocía el guión real. Valeria habló sin darse cuenta, como un susurro. Yo crecí creyendo que mi familia era normal. La tía se encogió de hombros. ¿Y qué es normal? Todos tienen secretos. Valeria se giró hacia ella, furiosa. Normal es que el secreto no sea un bebé que corre por el patio llamando papi a tu papá. La mamá empezó a llorar, pero en silencio. Lágrimas que caían sin hacer escándalo, como si hasta sus lágrimas estuvieran entrenadas para no molestar. Valeria se congeló un segundo. Porque la rabia era una cosa y ver a su mamá así era otra. La mamá, con la voz rota, dijo: Tu tía era mi hermana. Y tu papá era el hombre con el que yo construí todo. Cuando pasó, yo sentí que me arrancaban el corazón. Pero luego supe que estaba embarazada. De ti. Valeria Trego. ¿Yo fui lo que te hizo quedarte? La mamá la miró, desesperada. No. Tú fuiste lo que me mantuvo viva. Yo me quedé porque no supe irme. Porque me dio miedo empezar de nuevo. Porque todos me dijeron que pensara en la familia. Porque yo era la que tenía que sostenerlo todo. La tía chasqueó la lengua. Siempre haces el papel de víctima. La mamá la miró con un odio tan puro que Valeria sintió escalofrío. ¿Víctima? Tú dormiste con mi marido. La tía se rió. Y tú te quedaste con él. Así que no vengas con moral. Valeria sintió que ese comentario era gasolina. ¿Y tú qué querías? ¿Que mamá se fuera para que tú jugaras a la casita? La tía levantó las manos. Yo no quería nada. Yo solo pasó. Valeria apretó los dientes. Lo sigues diciendo como si fuera un accidente de tránsito. Como si te hubieras resbalado y caído encima de él. La tía abrió la boca para responder, pero la abuela gritó desde el comedor. Vengan a cortar el pastel. El pastel. Mis amigos. El universo tiene un sentido del humor criminal. Valeria salió de la cocina con la cara de alguien que está a punto de cometer un delito menor. El comedor estaba lleno de risas. Alma, la niña, corría alrededor de la mesa. El papá le guiaba un ojo como si fueran cómplices. Valeria se sentó sin sentir las piernas. La abuela aplaudió para llamar la atención. Qué lindo ver a la familia reunida, dijo, orgullosa, como si la palabra familia no estuviera explotando en la boca de Valeria. La mamá se sentó rígida, con ojos rojos, y fingió que había algo en su plato. La tía se sentó como reina. Alma se subió a su regazo. El papá cortó el pastel. Valeria lo miró. Lo miró de verdad, por primera vez en años. Y se dio cuenta de algo, él no tenía cara de culpa. Tenía cara de esto fue complicado, pero ya pasó. Esa calma fue una bofetada. Valeria se inclinó un poco hacia él. ¿Podemos hablar? El papá la miró, sorprendido. Claro, hija. ¿Qué pasa? Hija. Valeria sintió que esa palabra se volvía elástica. Ahora. Afuera. El papá dudó, pero se levantó con una sonrisa de qué drama. Afuera, el patio olía a tierra húmeda y carbón. El sonido de la familia adentro era una burla lejana. Valeria se paró frente a él.
El papá, con tono suave. ¿Qué pasó? Valeria fue directo, porque si rodeaba el tema, se desmayaba. Alma. ¿Es tu hija? El papá parpadeó. Solo una vez. Después soltó aire, como si le hubieran quitado una mochila vieja. Sí. Valeria sintió el pinchazo detrás de los ojos. ¿Con mi tía? El papá asintió. Y lo dijo como quien acepta que llovió. Sí. Valeria se quedó en silencio un segundo, porque necesitaba elegir palabras que no fueran insultos. ¿Y tú cómo pudiste? El papá bajó la mirada. Por primera vez parecía humano. Fue un error. Valeria soltó una risa amarga. Un error es mandar un mensaje al chat equivocado. No hacer una hija con la hermana de tu esposa. El papá apretó la mandíbula. Valeria, tú no sabes to do. Valeria lo miró fijo. Entonces cuéntame todo. Porque lo que se llama da náuseas. El papá se frotó la frente, cansado. Tu mamá y yo estábamos mal. Yo me sentía solo. Ella estaba siempre trabajando, siempre cansada, siempre con cara de que yo estorbaba. Valeria levantó una ceja. Ah, sí. La clásica me sentía solo y el pene se te cayó en la persona equivocada. El papá la miró, ofendido. No hables así. Valeria se encogió de hombros. ¿Cómo quieres que hable? ¿Como abuela? Ay, hijo, se te fue la mano y terminaste embarazando a tu cuada. El papá respiró hondo. Tu tía me escuchaba. Me hacía sentir importante. Valeria sintió ganas de aplaudir lento, sarcástica. ¡Wow! Un aplauso para la oreja que destruyó la familia. El papá la miró con dolor. Yo amo a tu mamá. Valeria inclinó la cabeza. ¿La amas? Porque se siente como que la amas como se ama un mueble, te gusta que esté ahí, pero igual lo rayas. El papá se estremeció. Yo me arrepentí. Valeria apretó los puos. ¿Y aún así dejaste que Alma le diga papi en la cara de mamá, en la mesa, como si nada? El papá tragó saliva. Yo no quería esconderla. Alma no tiene la culpa. Valeria asintió lento. Alma no. Tú sí. El papá desvió la mirada. Tu mamá decidió quedarse. Valeria sintió que esa frase era un intento de repartir culpa. No me la vendas así. Ella se quedó porque estaba atrapada. Y tú te quedaste porque te convenía. El papá apretó los labios. No es tan simple. Valeria se acercó más, con voz baja, peligrosa. Entonces dime, papá, ¿me mirabas a los ojos cuando yo era niña y te sentías un buen hombre? El papá no respondió. Ese silencio fue la respuesta. Valeria sintió que el pecho le ardía. ¿Sabes qué es lo peor? Dijo ella, con la voz quebrándose. No es solo la traición. Es que lo normalizaron. Me hicieron crecer en una obra de teatro donde yo era la única sin guión. El papá intentó tocarle el brazo. Valeria. Ella se apartó. No me toques. Valeria entró otra vez a la casa como si caminara dentro de un sueño raro. La mamá estaba en la cocina, limpiando algo que no estaba sucio. La tía le hablaba a la abuela como si fueran mejores amigas. Alma chupaba un dedo y miraba la televisión. Valeria sintió una ternura dolorosa hacia esa niña. Porque Alma era la prueba viviente de la falta de vergüenza de adultos que deberían haber sabido mejor. Valeria se acercó a la mamá. Le habló bajito. Vámonos. La mamá la miró como si esa palabra fuese un lujo. No puedo. Valeria Trego. Si puedes. Hoy sí. La mamá dudó, mirando alrededor, como si la casa la estuviera sujetando con raíces. La abuela apareció en la puerta, lista para manipular. ¿A dónde van? Valeria Lamoureux con una calma falsa. A resper. Porque aquí adentro huele a mentira. La abuela Frenchio, al CEO. No seas irrespetuosa. Valeria sonrió, dulce, venenosa. Irrespetuosa? Abuela, en esta familia el respeto se perdió hace años, y no precisamente por mí. La abuela abrió la boca para atacar, pero la mamá tomó la cartera con manos temblorosas. Esa decisión fue pequeña y gigantesca. La tía se rió. Ahí vas otra vez con tu show. Valeria se giró hacia ella. Y tú ahí vas otra vez con tu cara de yo no hice nada. Mis amigos, si el descaro pagara impuestos, esta mujer financiaría un país entero. La tía se puso roja. Cállate. Valeria se inclinó un poco, sonriendo. ¿Callarme? No. Me quedé callada toda la vida sin saber. Hoy me toca hablar. Alma miró a Valeria con curiosidad. Valeria se suavizó un segundo. Le sonrió a la niña, como quien pide perdón por un mundo que la va a lastimar. Luego tomó a la mamá del brazo y se fueron. En el auto, la mamá apretaba el cinturón como si fuera un salvavidas. Valeria manejó sin música. El silencio era pesado, pero también era real.
Después de unos minutos, la mamá habló con voz pequeña. Yo intenté que no te enteraras. Valeria apretó el volante. ¿Por qué? La mama trego. Porque no quería que odiaras a tu papá. Valeria soltó air, frustrada. ¿Y a ti? ¿No pensaste que esto me haría odiarte a ti también por esconderlo? La mamá lloró. Sí, lo pensé. Pero yo no sabía cómo decirlo. Valeria miró la carretera, ojos húmedos. ¿Cuándo pasó? La mamá se limpió la cara. Antes de que tú nacieras. Yo me enteré cuando ya estaba embarazada de ti. Tu tía se embarazó después. Valeria calculó mentalmente, pero no quiso poner números. Solo sintió el horror de los aos encima. ¿Y por qué no te fuiste? La mamá se encogió. Porque me dijeron que sería un escándalo. Que yo iba a quedar como la mala. Que tú ibas a crecer sin padre. Que tu tía iba a destruirme. Y porque yo no tenía a dónde ir. Valeria tragó saliva. ¿Y ahora? ¿Qué quieres? La mamá miró por la ventana. No sé. Valeria asintió. Esa respuesta era honesta. Y la honestidad, en esa familia, era un animal raro. Esa noche, en el apartamento de Valeria, la mamá se sentó en el sillón como invitada en su propia vida. Valeria le hizo té. Se sentaron en silencio. Y de pronto, Valeria sintió que si no hacía algo, se iba a pudrir por dentro. Valeria tomó el teléfono. Abrió mensajes. Y ahí estaba el grupo familiar, explotando. Mensajes de la abuela diciendo que Valeria había faltado el respeto. Mensajes de la tía diciendo que Valeria era dramática y vulgar. Mensajes del papá diciendo hablemos con calma. Valeria soltó una carcajada tan seca que la mamá se asustó. ¿Qué? Valeria le mostró la pantalla. Mira. Ellos creen que el problema es mi tono. La mamá se tapó la cara. Es que siempre fue así. Valeria se inclinó hacia adelante. Entonces cambiemos el juego. La mamá la miró, confundida. ¿Cómo? Valeria respiró hondo. Con verdad. Con pruebas. Con algo que nadie pueda negar. La mamá se quedó pálida. No. Valeria la miró con firmeza. Sí. La mamá negó con la cabeza, llorando. Eso va a destruir todo. Valeria habló despacio, con una claridad dolorosa. Todo ya está destruido. Solo que ellos pusieron un mantel encima y dijeron no miren. La mamá se quedó callada. Y en ese silencio, Valeria entendió que su mamá había vivido aos con la misma sensación el mundo roto, pero nadie queriendo ver los pedazos. Valeria tomó aire. Vamos a hacer una prueba de ADN. La mamá abrió los ojos, aterrada. ¿Para qué? Tú ya escuchaste. Valeria apretó los labios. Porque quiero que cuando yo me levante y diga la verdad, nadie pueda decir eso es invento. Quiero que el papá no pueda hacerse el mártir. Quiero que la tía no pueda actuar como santa. Quiero que la abuela no pueda taparlo con familia. La mamá tembló. ¿Y Alma? Valeria trego. Alma merece saber cuando sea grande. Pero hoy esto no es para lastimarla. Es para liberarnos. La mamá miró a Valeria como si recién la viera. ¿Desde cuándo eres así de fuerte? Valeria sonrió, triste. Desde que me obligaron. Los días siguientes fueron raros. Valeria fue al trabajo como si nada, pero por dentro vivía en una novela. Cada vez que alguien decía ¿todo bien? Ella quería responder mi familia es un acertijo genético, gracias por preguntar. La mamá se quedó en el apartamento unos días, durmiendo poco. Como si el cuerpo no supiera descansar cuando por fin deja de fingir. Valeria pidió la prueba con discreción. Cuando llegó el kit, lo miró como si fuera dinamita. La mamá se negó al principio. No puedo hacer esto, decía, con voz pequeña. Valeria se sentó a su lado. Escúchame. No estás rompiendo nada. Estás dejando de cargarlo sola. La mamá lloró, y al final aceptó. El día que tomaron las muestras, Valeria sintió algo raro. No era emoción, era duelo. Duelo por la familia que creyó tener. Duelo por la niña que fue, que adoraba a su papá sin saber. Duelo por su mamá, que vivió en silencio. Duelo incluso por Alma, que no pidió nada. Una semana después, el resultado llegó por correo electrónico. Valeria lo abrió con la mamá al lado. Sus manos temblaban. El corazón le golpeaba la garganta. Y ahí estaba. Confirmation. El vínculo que Valeria ya sabía, pero que ahora estaba escrito con frialdad científica. Alma era hija de su papá. Por lo tanto, era medio hermana de Valeria. Y como Alma era hija de la tía, también era su prima. Valeria soltó una risita nerviosa. Mis amigos, esto parece chiste, pero yo no me estoy riendo. La mamá se tapó la boca y lloró. Valeria la abrazó. Y en ese abrazo, Valeria sintió la rabia transformarse en decisión. Esa noche,
Valeria citó a su papá en un café. Un lugar público, porque Valeria no era tonta. En privado, esa gente tenía talento para manipular. El papá llegó con cara de vamos a arreglar esto con palabras suaves. Valeria lo esperó sentada, con el teléfono en la mesa y el correo abierto. Cuando él se sentó, intentó sonreír. Hija. Valeria levantó la mano. No. Hoy no uses esa palabra como si fuera escudo. El papá parpadeó. ¿Qué pasa? Valeria giró el teléfono hacia él. Esto. El papá miró la pantalla. Su cara cambió. No mucho, pero lo suficiente. ¿Hiciste una prueba? Valeria sostuvo su mirada. Sí. El papá tragó saliva. ¿Para qué? Valeria inclinó la cabeza. Para que no puedas decir que yo inventé. Para que nadie pueda decir que fue un rumor. Para que quede claro que tú decidiste esto. El papá apretó la mandíbula. Valeria, eso es privado. Valeria se rió. ¿Privado? Tú hiciste una hija. Eso no es un secreto de cajón. Es una persona caminando. El papá bajó la voz. ¿Tu mamá lo sabe? Valeria lo miró fijo. Mi mamá lo ha sabido por años. Tú lo sabes. Mi tía lo sabe. La abuela lo sabe. Y yo era la única payasa sin entrada. El papá se estremeció. No hables así. Valeria respiró hondo, controlando el temblor. Escúchame. Yo no voy a seguir participando en esta mentira. Quiero que tú le digas a la familia la verdad completa. Y quiero que lo hagas sin culpar a mamá. Sin decir ella se quedó. Sin usarla como excusa. El papá la miró, tenso. ¿Y si no lo hago? Valeria sonrió. Dulce, peligrosa. Entonces lo hago yo. Y créeme, my friends, yo tengo menos paciencia y más vocabulario. El papá se recostó, frustrado. ¿Qué quieres, Valeria? Que me odien todos? Valeria lo miró con una calma triste. Yo no quiero nada. Yo solo quiero dejar de fingir. Y quiero que mamá tenga una oportunidad de vivir sin este peso. ¿Entiendes? El papá se quedó callado. Su silencio era otra forma de egoísmo. Valeria apretó los labios. ¿Sabes qué? No. No me respondas. Solo hazlo. Valeria se levantó. El papá la llamó. Valeria. Ella se giró. El papá tenía ojos húmedos, pero también tenía orgullo. Yo te amo. Valeria lo miró, con dolor. Yo también te amaba como si fueras perfecto. Pero ya no. Ahora te amo como eres. Y eso duele. Valeria se fue. Y por primera vez sintió que estaba recuperando el control. El domingo siguiente hubo otra reunión familiar. Porque claro que la hubo. La familia tóxica funciona como serie cuando crees que terminó, renuevan temporada. La mamá decidió ir. No por ellos. Por ella. Valeria manejó con la mamá en silencio. La mamá iba más recta, como si por fin se permitiera ocupar espacio. Al llegar, la abuela abrió la puerta con cara de juicio. Ahí vienen, dijo, como si estuviera anunciando un desastre natural. Valeria sonrió. Sí. Y no traemos pastel. Entron. La tía estaba en la sala, con Alma jugando en el piso. El papá estaba sentado, nervioso. Por primera vez, nervioso. La tía levantó la mirada y sonrió como si nada. Hola. Valeria levantó la mano, saludo mínimo. Hola. Mis amigos, miren qué educación la mía. La mamá se sentó en un sillón. La abuela se paró como juez. Bueno, dijo la abuela. ¿Ya se calmó el show? Valeria respiró hondo. Lo que se calmó fue mi tolerancia. La tía bufó. Valeria, por favor. No hagas esto delante de Alma. Valeria lo miró, tranquila. Entonces no hagas tú esto delante de Alma. Porque tú ya lo hiciste desde que nació. El papá se levantó. Basta, dijo él, intentando sonar firme. Valeria lo miró. No. Ahora hablas tú. ¿Cómo quedamos? El papá tragó saliva. Miró a la mamá. La mamá lo miró de vuelta, sin súplica. Sin miedo. Solo cansancio. El papá habló. Yo tengo que decir algo. La abuela frunció al CEO. ¿Qué tontería es esta? El papá levantó la voz un poco. Alma es mi hija. Silencio. La tía se quedó inmóvil un segundo, como si no esperara que él realmente lo dijera así. La abuela abrió la boca. Eso ya lo sabemos, soltó, como si fuera un chisme viejo. Valeria sintió rabia. Entonces díganlo como es. Díganlo completo. La mamá habló por primera vez, con voz firme. Digamlo sin McQuiller. La tía se levantó, molesta. ¿Para qué? Para humilarme. Valeria lo miró. ¿Humilar? Tu te humilas sola.
Lo que pasa es que te acostumbraste a que nadie te lo dijera. Alma miró a los adultos, confundida. Valeria sintió el corazón apretado. Se agachó un poco y le sonrió. Hola, Alma. ¿Quieres ir a buscar tus muecas? Alma asintió y corrió a otra habitación. Cuando la niña se fue, la atmósfera se volvió más pesada, pero más honesta. La mamá miró a la tía. Dímelo en la cara. ¿Por qué? La tía apretó los labios. Porque tú siempre creíste que eras mejor. La mamá parpadeó, sorprendida. ¿Eso es todo? La tía se encendió. Siempre fuiste la responsable, la perfecta, la que mamá admiraba. Y yo siempre era la que daba problemas. Él me miró y por primera vez sentí que alguien me elegía. Valeria soltó una risa corta. Ay, sí. Te eligió tanto que se quedó con mamá. La tía la fulminó con la mirada. Cállate. Valeria se encogió de hombros. No. Hoy no. La abuela intervino, como siempre, tratando de poner cemento encima de la grieta. Ya pasó. Ya tienen a la niña. ¿Qué quieren? ¿Que nos arrancamos los pelos? La mamá se puso de pie. Su voz fue baja, pero firme. Yo quiero irme. Silencio. La abuela se quedó helada. ¿Irte a dónde? No seas ridícula. La mamá la miró, con una calma nueva. A donde sea. Pero no aquí. No en una vida donde yo tengo que sonreír mientras trago veneno. El papá dio un paso hacia ella. Podemos arreglarlo. La mamá lo miró como si lo viera por primera vez. ¿Arreglar qué? Tú tuviste aos para arreglar. Lo único que arreglaste fue tu comodidad. El papá se quedó sin palabras. Valeria sintió orgullo. Y tristeza. Y rabia. Todo mezclado. La tía habló, con voz temblorosa, como si quisiera recuperar control. ¿Y Alma? ¿La vas a castigar a ella? La mamá la miró, con lágrimas en los ojos, pero sin romperse. Yo no la castigo. Yo me salvo. La abuela empezó a llorar, dramática. ¡Qué vergüenza! ¿Qué va a decir la gente? Valeria se giró hacia ella. ¿La gente? Mis amigos, siempre hay gente. La gente no paga tus cuentas, abuela. La gente no cura tus heridas. La abuela la miró con odio. Eres igual de malcriada que tu tía. Valeria sonrió. Uy, gracias. De la tía me llevo el sarcasmo, no el resto. La tía dio un paso hacia Valeria, furiosa. Valeria no se movió. ¿Vas a pegarme? Preguntó Valeria, tranquila. Hazlo. Así por lo menos este día se vuelve honesto del todo. La tía se detuvo. Porque no era valiente. Era solo ruidosa. La mamá tomó su bolso. Me voy, repitió. El papá intentó detenerla. Por favor. La mamá lo miró. No. Y salió. Valeria la siguió. Al llegar al auto, la mamá temblaba. Valeria la abrazó. Lo hiciste. La mamá lloró. Me siento culpable. Valeria le habló bajito. Te entrenaron para sentir culpa por sobrevivir. La mamá respiró hondo. ¿Y ahora? Valeria la miró, con una sonrisa triste. Ahora empieza tu vida. Pasaron semanas. La mamá se mudó con Valeria mientras buscaba su lugar. El papá llamaba, insistía, se hacía el romántico arrepentido. La tía mandaba mensajes largos, llenos de excusas y veneno pasivo. La abuela mandaba audios llorando por la familia. Valeria empezó a entender algo: la gente que se beneficia del silencio siempre se enoja cuando alguien habla. Un día, el papá apareció en el edificio de Valeria sin aviso. Valeria bajó, cruzada de brazos. ¿Qué haces aquí? El papá la miró con ojos cansados. Quiero ver a tu mamá. Valeria sonrió con frialdad. ¿La quieres ver o la quieres convencer de volver a tu comodidad? El papá suspiró. Valeria, no seas así. Valeria inclinó la cabeza. ¿Cómo quieres que sea? ¿Dulce? ¿Comprensiva? ¿Una paloma de paz? Mis amigos, a mí me dieron el papel de villana cuando solo traje la verdad. El papá bajó la mirada. Yo cometí errores. Valeria soltó air. Sigues hablando como si fuera un resbalón. Fue una decisión. Fueron muchas. Y encima la mantuviste cerca. La sentaste a la mesa. La obligaste a tragar. El papá levantó la mirada. ¿Tú crees que yo no sufrí? Valeria lo miró, seca. ¿Sufriste? Tú sufriste incomodidad. Mamá sufrió aos. El papá apretó la mandíbula. Yo soy tu padre. Valeria se acercó un paso. Y eso es lo que más me duele. Porque si un padre hace esto que se supone que crea una hija, el papá se quedó callado. Y por primera vez, Valeria vio en él algo parecido a vergüenza real. Valeria respiró hondo. Te voy a decir algo,
Y quiero que me escuches de verdad. Alma no tiene culpa. Y si tú decides ser padre para ella, hazlo. Pero no uses a Alma para obligar a mamá a estar cerca de tu mentira. El papá asintió, lento. Yo quiero hacer lo correcto. Valeria sostuvo su mirada. Entonces empieza por respetar el no. El papá tragó saliva. ¿Puedo al menos hablar con tu mamá? Valeria pensó. Luego negó. Hoy no. El papá apretó los labios. Estás siendo cruel. Valeria soltó una risa sin humor. Cruel fue otra cosa, papá. Esto es consecuencia. Valeria se dio vuelta y subió. Esa noche, la mamá estaba sentada en el balcón. Miraba la ciudad con ojos cansados pero tranquilos. Valeria se sentó a su lado. Vino papá, dijo Valeria. La mamá asintió, como si lo supiera. ¿Qué dijo? Valeria se encogió. Lo de siempre. Que sufrió. Que se equivocó. Que quiere arreglar. La mamá sonrió apenas, triste. Yo también me equivoqué. Valeria la miró. No. Tu sobreviviste. La mamá apretó la manta sobre sus piernas. Yo me equivoqué al creer que mi silencio protegía a alguien. Solo los protegía a ellos. Valeria asintió. Sí. La mamá miró a Valeria, y en sus ojos había algo nuevo orgullo. Gracias, dijo. Valeria levantó una ceja. ¿Por qué? La mamá respiró. Porque tú hiciste lo que yo no pude. Valeria tragó. Le ardieron los ojos. Yo solo ya no soportaba. La mamá sonrió, suave. Eso es valentía. Valeria soltó aire, intentando bromear para no llorar. Valentía es una palabra bonita para me cansé y exploté. La mamá se rió bajito. Y esa risa fue como luz. Meses después, Valeria se cruzó con la tía en un supermercado. Sí, mis amigos, porque el universo ama los encuentros incómodos entre pasillo de cereales y productos de limpieza. La tía se acercó con cara de víctima reformada. Hola, dijo, suave. Valeria levantó una ceja. Hola. La tía jugó con sus llaves, nerviosa. Yo quería decirte que lo siento. Valeria la miró sin odio, pero sin cario. ¿Lo sientes por qué? ¿Por lo que hiciste, o por haber sido descubierta? La tía apretó los labios. Por todo. Valeria asintió. Ok. La tía parpadeó, confundida por la falta de drama. ¿Eso es todo lo que vas a decir? Valeria sonrió, pequea, cansada. Sí. Porque ya no tengo energía para ser el personaje que tú necesitas. And I Valana, and I Juez, and I Terapeuta. Yo solo quiero comprar arroz y vivir. La tía tragó saliva. Alma pregunta por ustedes. Valeria sintió el pinchazo. Respiro hondo. Alma Maurice paz. Y cuando sea el momento, tendrá explicaciones. Pero no voy a volver a esa casa para que tú te sientas perdonada. La tía bajó la mirada. Tu mamma mia dia. Valeria se encogió de hombros. Con razón. La tía apretó los ojos, conteniendo lágrimas. Yo la estrao. Valeria la miró con una calma dura. Extra no bora, lo que hiciste. La tía susurró. Yo estaba rota. Valeria respondió, suave pero firme. Y decidiste romper a alguien más. La tía se quedó inmóvil. Valeria tomó su carrito y se fue. Porque a veces, mis amigos, el cierre no es una conversación dramática. A veces el cierre es elegir no seguir bailando en el circo. El tiempo pasó. La mamá consiguió un trabajo nuevo, un departamento pequeño, y una paz que al principio le parecía sospechosa. Valeria la ayudó a pintar paredes. Se rieron con manchas de pintura en la cara. Se sintieron libres de una forma rara, como quien sale de una habitación sin aire. El papá siguió siendo papá en la distancia. Valeria no lo cortó del todo, porque el amor no es interruptor. Pero cambió la relación: menos ilusión, más límites, más realidad. Y alma a alma creció. No cerca de Valeria, no como debería haber sido en un mundo sano, pero tampoco como enemiga. Porque Valeria nunca culpó a la niña. La culpa era una cosa de adultos. Un día, la mamá le dijo a Valeria, mientras tomaban café. ¿Sabes qué es lo más raro? Valeria levantó la ceja. ¿Qué? La mamá sonrió, irónica. Que ahora entiendo a la gente que dice nunca más me quejo de mi familia, pero al revés. Ahora sí me quejo. Porque callar es lo que los mantiene. Valeria soltó una carcajada. Bienvenida al club. Mis amigos, mi mamá desbloqueó el nivel decir la verdad sin pedir permiso. La mamá se rió. Y luego se puso seria. Valeria, ¿tú estás bien? Valeria pensó. Miró la taza. Miró la luz entrando por la ventana. Estoy en proceso, dijo. La mamá asintió. Yo también.
Valeria respiró y se permitió decirlo. A veces me siento culpable por haber destapado todo. La mamá la miró fijo. Escúchame. No eres culpable por prender la luz. La suciedad ya estaba. Valeria sintió un nudo en la garganta. Y ahí, mis amigos, llegó la reflexión con ironía incluida. Valeria pasó a pensando que el peligro era que la familia se rompiera. Pero la verdad era otra. La familia ya estaba rota. Lo peligroso era vivir encima de los pedazos y fingir que era alfombra. Y ahora dime tú, con el corazón en la mano y la lengua lista, ¿qué harías en una familia donde tu prima también es tu hermana? ¿Te quedas callado para proteger la paz o revientas la mentira aunque tiemble todo? Okay, si más personal. Más incómodo. Okay, você faria no meu lugar? Se você chegou até aqui, apoie com o like. Comenta aí, my friends, mis amigos. Preciso saber o que vocês fariam nessa situação. ¿Perdonarias a tu papá? ¿Cortarías a tu tía para siempre? ¿Le contarías a Alma cuando crezca? ¿Y cómo? Dímelo todo, porque si algo aprendió Valeria, es que el silencio solo sirve para que los culpables duerman tranquilos.